Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las definiciones de tinnitus, acúfeno, somatosonido, hiperacusia, misofonía y fonofobia, porque es muy importante que aprendas a nombrar y a entender bien qué significan estos síntomas. Recuerda que si presentas alguno de ellos, esto no es una recomendación médica y por tanto debe ser valorado por tu médico especialista. ¡Vamos a por ello! Comencemos, por tanto, por las definiciones de tinnitus y acúfeno. Mientras que tinnitus proviene del latín y significa sonar una campana, acúfeno viene del griego y va a significar sonido que aparece, pero en realidad son el mismo síntoma. ¿Y en qué consiste ese síntoma? Clásicamente se ha definido tinnitus o acúfeno como una sensación subjetiva sin estimulación externa o sin que provenga del exterior. También se puede definir como una experiencia consciente de sonido o de ruido que se produce en la cabeza. Estas dos definiciones presentan un problema, y es que en realidad no nos van a dar información sobre el origen de dónde proviene ese ruido, ese tinnitus o ese acúfeno. Fíjate, dentro de estas dos definiciones podríamos incluir incluso una alucinación auditiva o una alucinosis auditiva, que son muy distintas de lo que en realidad significa tinnitus o acúfeno. ¿Cuál sería entonces la definición más correcta para estos términos? Pues en realidad sería la percepción de un sonido o de un ruido que se origina de forma anómala en el sistema nervioso, una mezcla entre el central y el periférico, sin que exista asociada una actividad a nivel de la cóclea. Es decir, la cóclea no sufre ningún tipo de alteración mecánica ni de vibración. ¿Esto qué significa? Como ya sabes, cuando el sonido llega hasta tu oído, ese sonido va a pasar primero por el conducto auditivo externo, por el oído medio y finalmente va a estimular la cóclea. Según el tipo de sonido que sea y su frecuencia, va a estimular y va a hacer vibrar una zona de la cóclea u otra zona distinta en función de esas características. Esto lo que nos quiere hacer decir es que cuando hay un tinnitus, en realidad no se estimula en ninguna parte de la cóclea. Lo que se estimula es una relación anómala entre la información que llega desde la cóclea hasta el sistema nervioso central sin que haya un movimiento de la cóclea. ¿De acuerdo? Existen otro tipo de ruidos que podemos notar en nuestro oído que correspondería a la definición de somatosonido. ¿Y cuál sería la definición de somatosonido? A diferencia del tinnitus, en el somatosonido vamos a tener una estimulación mecánica y una vibración de la cóclea por algo que se produce dentro de nuestro organismo. Algunos ejemplos de somatosonido podrían ser, por ejemplo, cuando abres mucho la boca y tienes un problema en la articulación de la mandíbula y notas como una especie de crujido. Otra posibilidad podría ser cuando hay veces que puedes notar una sensación como de latido pulsátil, como un que ocurre dentro de tu cabeza, y eso puede ser consecuencia de que uno de los vasos de las arterias o de las venas que pasan cerca del nervio de la audición lo roce y tú entonces estés notando ese sonido, o puede que tengas, por ejemplo, muy raro, un tumor benigno que se llama un glomus en el oído. Otras posibilidades, por ejemplo, podrían notar una especie de clic, clic, y eso correspondería o podría corresponder a una mioclonía de alguno de los músculos, bien o del paladar o bien del oído. En consecuencia, un poco lo que queremos decir es que el somatosonido sí que tiene un origen que va a estimular y hacerse mover la cóclea, al igual que podríamos tener un ruido desde fuera que la estimularía. Lo que pasa es que el origen de este sonido va a estar dentro de nosotros y muy cerquita del órgano de la audición, por lo que un ruido muy bajito va a conseguir provocar un estímulo y hacer que nosotros tengamos esa percepción del sonido. Por otra parte, clásicamente el tinnitus o el acúfeno se han clasificado como en objetivo y en subjetivo. Objetivo quería decir que tanto el paciente como el explorador podían escuchar ese sonido, o el explorador podía
interpretarlo o analizarlo de alguna forma. Y subjetivo significaba que solo el paciente era capaz de escuchar ese sonido. Actualmente estas definiciones han perdido algo de interés porque algunos que eran subjetivos hemos conseguido que sean objetivos, como por ejemplo son las autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas son un sonido que puede producir el oído interno, que es la célula ciliada externa, y hace unos años no podíamos medirlo, pero ahora sí, es decir, la tecnología nos ha ayudado a que algunos de esos acúfenos o tinnitus subjetivos pasen a ser objetivos, por lo que esta clasificación poco a poco ha ido perdiendo interés. Estos tinnitus objetivos los podríamos encuadrar dentro de somatosonido, puesto que si es objetivo sí que produce una estimulación vibratoria o mecánica a nivel de la cóclea. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que sepamos que el tinnitus es esa consecuencia de la estimulación del sistema nervioso central y no es un ruido que se produzca en el oído? Bueno, pues esto somos capaces de saberlo porque cuando un paciente tiene un tinnitus, nosotros somos capaces de suprimir ese tinnitus con otro sonido o otro ruido de una similar intensidad independientemente de la frecuencia. La frecuencia es lo que determina si un sonido es agudo o es grave. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un ruido que viene desde fuera y lo queremos enmascarar, es decir, queremos taparlo, nosotros tenemos que poner un ruido que tenga una frecuencia similar a ese ruido que viene de fuera. ¿Por qué? Porque cuando un ruido viene de fuera, del oído interno va a estimular esa zona concreta del oído para esa frecuencia, eso se llama tonotopía coclear, y vamos a necesitar que el sonido con el que queremos tapar ese otro sonido tenga una frecuencia similar para hacer vibrar la misma zona de la cóclea y enmascarar ese ruido. Esa es la diferencia fundamental entre enmascarar un ruido, que puedes enmascarar un ruido que viene de fuera, y suprimir un tinnitus. Y es la base para toda la parte de la terapia de reentrenamiento para tinnitus, que se basa en aplicar ese ruido blanco, ese ruido rosa o esos ruidos o sonidos que se pueden asociar, bueno, con relajación, con la naturaleza y todo ese tipo de sonidos parecidos. Hablemos ahora de hiperacusia. La hiperacusia es un síntoma que consiste en una reacción anormalmente fuerte a un ruido o a un sonido que produce un malestar físico y emocional que alguien distinto que escuchara ese mismo ruido no sentiría. La hiperacusia se cree que tiene relación con exposición a ruidos fuertes de forma habitual o de forma puntual, pero de una intensidad elevada, aunque la hiperacusia también puede ser consecuencia de otro tipo de patologías, como pueden ser una parálisis facial, como puede ser una otoesclerosis o un posoperatorio de una otoesclerosis, o como puede ser otro tipo de patologías, como un síndrome de Ramsay-Hunt, etc. Es decir, la hiperacusia puede presentarse sola o asociada o como consecuencia de otras patologías. Es muy frecuente que los pacientes que tienen tinnitus asocien hiperacusia y en estos casos tendremos que tratar primero la hiperacusia para luego, de una forma efectiva, poder tratar el tinnitus. Hablemos ahora del síntoma misofonía. Miso, que proviene de odio, y fonía, que significa sonido, es decir, es un desagrado o una aversión a un tipo de sonido o a un tipo de ruido concreto, que produce un rechazo, como podría ser, por ejemplo, quien se pone muy nervioso cuando escucha el sonido de la masticación, o quien escucha, por ejemplo, a niños gritar y le produce algún tipo de rechazo. Eso sería una misofonía. Y no está igual de relacionado que la hiperacusia con esa exposición a ruido que producen desagrado por su propia intensidad. Por último, hablemos de fonofobia. Fonofobia es un síntoma, una reacción, un tipo de misofonía en el que el rechazo principal es por miedo, es decir, es un miedo, fobia a un sonido, fono. Igual que tenemos algunas personas miedo a las arañas y se llama aracnofobia, hay personas que tienen miedo a algunos sonidos. Y el origen de ese miedo habitualmente suele ser el miedo a que un ruido
o un sonido fuerte produzca un daño en el oído. Y cuando hablamos tanto de hiperacusia como misofonía como fonofobia, tenemos pacientes que pueden presentar los tres juntos, que pueden presentar uno o que pueden presentar dos de ellos. Son síntomas que se asocian de forma muy frecuente al síntoma tinnitus o acúfeno, aunque también pueden presentarse de una forma independiente, es decir, se pueden asociar y en ese caso quizás sea algo más complejo todo el tratamiento, pero puede que sean independientes. Y un poco lo que ocurre en estos síntomas es que tenemos una activación del sistema límbico. Os dejo aquí arriba el vídeo en el que hablábamos de la terapia de reentrenamiento para tinnitus, en qué se fundamentaba y cuál es la importancia en ella del sistema límbico, que es aquel que nos va a dar emoción ante una percepción, es decir, que nos va a implicar esa parte emocional en nuestro sistema nervioso central. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro tipo de síntomas auditivos te gustaría conocer y qué parte de la terapia de reentrenamiento para tinnitus te gustaría en la que profundizáramos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!